Estudiamos ahora el segundo epígrafe de Aristóteles, dedicado a la física y el sistema del mundo. El objeto de la física en Aristóteles lo constituyen aquellas entidades que tienen existencia separada, pero no son inmutables, sino que tienen en sí mismas el principio de movimiento y de reposo. La definición aristotélica del objeto de la física parece que se inspira en la autonomía cinética de los seres vivos, en el sentido de que efectivamente ellos por sí mismos, al parecer por observación, tienen el principio del movimiento y del reposo. Aristóteles llama a la física filosofía segunda con relación a la filosofía primera. La física encuentra su última fundamentación en la filosofía primera u ontología, que es lo que estudiamos hablando de la sustancia, hasta el punto de que los límites entre ambas disciplinas no están muy claros tampoco en la obra de Aristóteles. A su vez, la física aparece como la gran introducción teórica a las investigaciones aristotélicas en ciencias particulares, cosmología, biología, zoología, y en ella se define el método general de investigación científica, que es el método inductivo-deductivo. Física proviene de la palabra griega physis. Physis le damos dos sentidos. Uno, un sentido estático, que se refiere a todos los fenómenos que se dan en el espacio y en el tiempo, y luego también un sentido dinámico, que se refiere al continuo material como fuente de energía y fuerza. Este es el sentido propiamente griego y desde luego el que utiliza Aristóteles, un impulso innato al movimiento que se da en las cosas naturales. Para Aristóteles, el origen del movimiento no puede darse a partir de dos contrarios como pretendían los filósofos presocráticos, sino que tiene que haber al menos tres principios, puesto que no puede haber un número infinito de primeros principios, ya que de ser así la realidad sería incognoscible. Tampoco puede haber dos solamente, puesto que no podrían relacionarse entre sí. Debe de haber tres principios, precisamente porque uno de ellos hará referencia a la relación entre los otros dos, y deben de ser, por lo tanto, según Aristóteles, tres principios. Dos contrarios primordiales, forma y materia, y un tercero que establece la relación, la privación de la forma en un sustrato material. Esto soluciona el problema de los pensadores anteriores, ya que aquellos no podían explicar cómo lo que llega a ser puede devenir tanto desde lo que es como desde lo que no es. De esta forma, Aristóteles plantea el problema de otro modo. No hay un paso del no ser al ser, efectivamente, como se pretendía, como se lleva diciendo desde Parménides. No hay paso del ser al no ser, y se entenderá el no ser como un ser en potencia y el ser como un ser en acto. Una cosa llega a ser lo que es en acto porque está contenida en potencia en un sustrato material, y ese estar contenida significa que está en el sustrato material como privación de una determinada forma. Para Aristóteles, los seres naturales, physeion, son aquellos que están dotados de un principio interno de movimiento. La physis es para Aristóteles ese principio interno que es la causa del movimiento. Siendo así, parece evidente que conocer la physis sería conocer la causa del movimiento. En el apartado anterior hemos determinado cómo el movimiento es posible en general. Ahora debemos concretar cuál es la causa de ese movimiento, porque la physis es precisamente esa causa. Para Aristóteles, las causas del movimiento son de cuatro tipos. Hay una causa material, hay una causa formal, hay una causa eficiente y una causa final. La causa material es aquello a partir de lo cual una cosa llega a ser y que está presente en el producto como elemento constitutivo. Por ejemplo, la madera sería la causa material de una mesa. La materia es siempre relativa a la forma, designa los materiales por oposición a la forma que los mantiene unidos. La causa formal es la forma o modelo, la forma de lo que la cosa en cuestión debe ser. Hay dos sentidos de forma, un sentido como morfé, configuración sensible, y eidos, estructura inteligible. El eidos hace referencia al concepto de idea de Platón, pero ya sabemos que ese eidos sería en todo caso la primera de las categorías o el concepto de Aristóteles de sustancia segunda. Además, Aristóteles habla de la causa eficiente, aquello de donde viene el origen inmediato del movimiento y el reposo. En el ejemplo de la mesa, la causa eficiente sería, por ejemplo, el carpintero que la fabrica. Y la causa final, el fin o propósito del movimiento, es decir, la finalidad para la que se produce la mesa, en este caso, en el ejemplo de la mesa. Entonces tenemos esas cuatro causas: material, formal, eficiente y final. Visto desde la perspectiva de la oposición materia y forma, la materia opera como causa material, como receptáculo pasivo que soporta las actuaciones de la forma. En cambio, como principio activo, la forma opera como causa formal, pero también
como causa eficiente y final. En sentido estricto, la forma es la verdadera causa del movimiento, porque aun no pudiendo darse sin la materia, esta sería, más que una causa, una condición de posibilidad del movimiento, pues su función se limita a servir de materia prima que va a ser modificada por la forma. Por otra parte, al distinguir estas cuatro causas, evidentemente, estas cuatro causas así descritas sirven fundamentalmente para los artefactos, por así decir, en donde hay efectivamente una causa eficiente, una causa formal, una causa final y una causa material. Sin embargo, en los fenómenos naturales o en la naturaleza, la causa formal, la causa eficiente y la causa final serían una única causa, el principio activo de la fisis o sustancia segunda, género generador, aquello que determina y que da conforma a la materia. De hecho, Aristóteles manifiesta de diversos modos que la fisis es esencialmente la forma y por lo tanto también la sustancia, entendida como sustancia segunda, como esencia del individuo, como género y especie. Esto nos lleva a una última consideración de crucial importancia para la comprensión del pensamiento de Aristóteles. Si antes dijimos que la sustancia es, en sentido estricto, la forma, y en este momento estamos considerando la forma como fisis, como causa del movimiento, por ejemplo de generación y de corrupción, entonces tenemos que concluir que para Aristóteles la sustancia, entendida como sustancia segunda, como género y especie, tiene un papel esencialmente activo, productivo. Género y especie no son, pues, meros apartados clasificatorios de los seres vivos, sino, además, las fuerzas que los producen. Manteniendo el modelo biologicista de comprender la fisis, el género es género generador, no solamente un sistema de clasificación lógico, sino la naturaleza que determina la realidad de cada cosa. Según Aristóteles, hay 6 tipos de movimiento: de generación y corrupción, que son cambios sustanciales; de incremento y disminución, que son cambios cuantitativos; de alteración, que son cambios cualitativos; y de traslación, cambio de lugar. Podríamos decir que los axiomas de la física aristotélica que la Edad Media asume a partir del libro de la física de Aristóteles son estos que tenemos aquí. En primer lugar, los seres naturales tienen en sí el principio de su movimiento y todos los demás son movidos por otros. En segundo lugar, se dice que todo movimiento natural es finito porque tiene un fin, un telos. Los seres vivos se mueven con algún objeto, de modo que este es el término de sus movimientos. Los demás objetos naturales se mueven hacia sus lugares naturales. Por ejemplo, la caída de un grave no será por la atracción gravitatoria de la Tierra, por ejemplo en la superficie terrestre, sino que será el movimiento natural del cuerpo que busca ocupar su lugar natural. Tercero, todo movimiento no natural, perfecto o violento, está causado por la acción continua de un agente. Necesita una acción continua de un agente. Por lo tanto, es imposible la acción a distancia. Este principio, el de la acción a distancia, que propone Newton mucho más adelante, sin embargo, para Aristóteles era inconcebible. Toda acción requiere una acción continua de un agente. Otro principio que va a estar influyendo notablemente durante toda la época medieval es el principio de que no existe el vacío, porque el vacío, en la medida en que la acción, el movimiento requiere la acción continua de un agente, el vacío excluye el movimiento. Así pues, Aristóteles, ya veis que se niega también o se opone a la tesis de los atomistas. El sistema del mundo de Aristóteles. Aristóteles representa el cosmos como un conjunto de esferas concéntricas en contacto con movimiento circular eterno, y en el centro de ese sistema, de ese cosmos, estaría la Tierra en reposo. Aquí tenéis una representación posible de ese sistema del universo esférico. En el centro la Tierra, un sistema geocéntrico, la Tierra fija y quieta, en torno a la cual estarían girando todos los demás planetas, confundiendo, por supuesto, el Sol, la Luna, en una unidad todo, las estrellas fijas en la esfera exterior, y fuera de ellas estaría el motor inmóvil. Vamos a ver la estructura ahora de esto. Según Aristóteles, el cosmos, ese cosmos ordenado así, geocéntrico, estaría compuesto por dos grandes partes.
la parte supralunar, exterior a la Luna, y la parte sublunar. La parte sublunar sería el lugar donde ocurre la generación y la corrupción. Los cuerpos de este espacio están formados por los 4 elementos, tierra y fuego, y 2 intermediarios, aire y agua. Cada elemento se mueve hacia su lugar natural. Entonces, en el mundo sublunar estarían los 4 elementos, agua, tierra, fuego y aire. En la parte supralunar del cosmos sería el lugar de los cuerpos celestes, los astros divinos, Aristóteles los considera así. Están formados de éter, de una materia distinta, un quinto elemento, ajeno a la generación y a la corrupción. El movimiento global del cosmos se comunica desde la esfera más externa, el primer cielo, hacia el interior. Y ese movimiento se comunica por contacto, no puede haber vacío. Una representación de esa separación entre mundo supralunar y mundo sublunar podría ser esta imagen, donde vemos aquí la estrella, la esfera, donde estaría el mundo sublunar, y este astrónomo asomándose, por así decir, fuera de la esfera del mundo sublunar, mirando el mundo supralunar. Aquí estaría las estrellas, la esfera de los astros compuestos de éter, y aquí estarían los 4 elementos, ¿vale? Si partimos de que el movimiento es eterno y de que todo lo que se mueve es movido por algo y que tiene que existir algo que sea la causa del movimiento, Aristóteles avanza desde aquí hacia un planteamiento que conduce directamente a la idea del motor inmóvil. Según Aristóteles, no es posible un número infinito de causas, debe existir una primera causa del movimiento, y ese primer motor, cuidado, debería permanecer inmóvil, ya que si se moviera, su movimiento debería tener a su vez una causa anterior, y por lo tanto nos conduciría a una cadena infinita de causas. Para asegurar la eternidad del movimiento, ese primer motor debe ser además eterno, pero entonces no sería corpóreo, no tendría extensión, sería exterior al mundo, tendría que ser exterior al mundo, estar fuera del mundo sublunar, y actuaría directamente sobre el primer cielo, que sería la circunferencia más externa del cosmos. Según este esquema que tenemos aquí, por ejemplo, veis, el primer motor, el motor inmóvil, estaría moviendo la primera esfera de las estrellas fijas, y de ahí se iría transmitiendo el movimiento a través de los astros. Está en la zona del éter, el mundo supralunar, hacia el mundo sublunar, que estaría aquí debajo, ¿veis? Fuego, aire, tierra y agua, y precisamente aquí la separación entre mundo supralunar y mundo sublunar. Este sería un poco el esquema del sistema del mundo de Aristóteles. Señalando, por supuesto, eso, que ese primer motor no puede ser físico, no puede ser material, y por lo tanto, si no tiene extensión, no puede mover por contacto mecánicamente. Por eso Aristóteles dice que el primer motor solo puede mover como objeto de deseo, no por lo tanto como causa eficiente, sino, según la teoría de las causas, como causa final. Así pues, a través de la física y recorriendo la cadena de causas, llegamos a una causa que es una contradicción en sí misma, causa incausada, motor inmóvil, abstracción del mismo calibre que la de la materia prima, expresión en definitiva de la eternidad del mundo. El movimiento sería la realización de la esencia de cada ser particular, la realización de su sustancia, de su forma. Esa tendencia, ese deseo, es la perpetuación de la esencia, la expresión de la eternidad del mundo, que se realiza, esa eternidad del mundo, a través del movimiento ordenado de cada cosa particular en la realización de su propio ser, de su propia naturaleza. Un ser que consiste en realizarse recurrentemente y de manera ordenada. Orden, recurrencia, movimiento, cambio constante, eternidad, definen el concepto de sustancia de Aristóteles, aquello que hace que una cosa sea y que dé lugar a otra igual semejante a sí misma, y la concepción del mundo aristotélico. Un mundo que rechaza cualquier forma de evolución, ya hablábamos del fijismo en clase, de transformación de unas sustancias en otras. Ese orden férreo que representa la eternidad de un mundo permanentemente igual a sí mismo a través de todos los cambios es consecuencia, sería, o podemos interpretarlo así, consecuencia de ese motor inmóvil, como expresión de la misma sustancia de cada cosa, de la tendencia de cada ser a realizarse en su propia esencia. La circularidad del mundo y de la sustancia es la circularidad del motor inmóvil, que mueve sin ser movido, que mueve como objeto de deseo o como causa final, como aquello hacia lo que tienden todas las cosas. Todas las cosas tienden a la realización de su propia naturaleza. Fijaros aquí, por ejemplo, en este vídeo, cómo se observa efectivamente desde un punto de vista empírico o experimental,
esa idea de la circularidad, de la esfericidad del universo, a través de estas fotografías, se hacen poniendo como referencia el centro de la estrella polar, y veis que enseguida la impresión que da es precisamente ese movimiento circular. Claro, ese movimiento circular lo produce la rotación de la Tierra, pero Aristóteles no lo veía así, y en aquellos tiempos no se veía así. Se consideraba la Tierra fija y el universo dando vueltas alrededor en círculo, un movimiento circular perfecto. Así que podríamos decir que esa cosmovisión que construye Aristóteles es una cosmovisión basada en una observación empírica, pero interpretada desde esa perspectiva de la idea de la Tierra fija, ¿no? Bueno, con esto terminamos entonces la parte de la física de Aristóteles, que incluye la física, la visión del movimiento, las cuatro causas, así como la cosmología, la cosmovisión aristotélica basada en esa dualidad de un mundo sublunar y un mundo supralunar, ¿vale? Aquí tenéis el grabado original de Flammarion. Vale, venga, un saludo.